Bien, Adrián Villasís, Sí, profesor. ¿serías tan amable de leer el artículo 110? Sí, artículo 110, requisitos de instalaciones eléctricas. Inciso B, enfriamiento. El equipo eléctrico que dependa de la circulación natural del aire y de los principios de la convección para el enfriamiento de sus superficies expuestas debe instalarse de modo que las paredes o el equipo instalado al lado dejen el suficiente espacio para la circulación del aire sobre dichas superficies. Para los equipos diseñados para montarse en el suelo, se deben dejar espacios libres entre las superficies. Bien, esto del enfriamiento es muy importante. Y quiero enfatizarlo lo suficiente porque la temperatura de operación es una de las cosas más importantes que se tienen que respetar y va a impactar incluso en los costos de las cosas. En primer lugar, por ejemplo, los cables. Los cables cuando se meten en un tubo, esto nos va a obligar a que el área del tubo no pueda ser ocupada más que 25 o 40%. Como regla, nada más para que ilustrarles la importancia que va a tener, porque si no se disipa la temperatura, el calor, la temperatura sigue aumentando. Cuando hay corriente y hay alguna pequeña resistencia, a lo largo del tiempo se va generando calor, y si no se remueve ese calor, el equipo va a terminar fallando. Y típicamente falla por el aislamiento. De modo que una de las restricciones más importantes es el aislamiento, pero también si sigue calentándose, se pueden provocar incendios. Por ejemplo, en una casa, cuando hay un falso contacto en un contacto, pues las normas nos van a obligar a que no haya material combustible enfrente del contacto, porque sabemos que el contacto, si llega a haber un falso contacto o a lo largo del tiempo se va, como decimos en español, haciendo guanga la conexión o la clavija, eso va a hacer que la clavija se caliente y si está en contacto con material combustible se va a incendiar. De modo que una de las cosas para que opere, hay que ayudar a respetar la temperatura. La temperatura para la mayoría de los equipos eléctricos que están a la intemperie es de como máximo 40 grados. Si operan los equipos a una temperatura mayor, o incluso puede suceder, por ejemplo, con los transformadores, a una altura sobre el nivel del mar mayor, es porque la densidad del aire es menor, y esto hace que entonces se remueva menos calor según la temperatura del aire. Y la mayoría de los equipos van a necesitar lo que se llama un derrateo, que significa bajar la capacidad. Pero por el otro lado, un equipo eléctrico que hay que cuidar dos condiciones del aire que circula. En primer lugar, la calidad del aire. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando está uno en las subestaciones o en los equipos que son sensibles, como puede ser un UPS, uno alcanza a ver, e incluso probablemente en sus casas alcancen a ver, que por donde entra el aire, si hay alguna rendijita que pegue en el techo, a lo largo del tiempo se va quedando como negra. Y esto es porque el aire de la Ciudad de México tiene carbón. Y ese carbón, en el caso de circuitos eléctricos o en circuitos electrónicos también principalmente, este carbón se va depositando del lado de las soldaduras y termina haciendo arcos eléctricos que hacen que falle el equipo. De tal forma que, por ejemplo, cuando uno tiene un centro de cómputo, una de las principales cosas es buscar que la temperatura incluso se baje, con lo cual alargamos muchas veces el tiempo útil de vida de un equipo, pero también por el otro lado es necesario cuidar la calidad del aire. Bien. Carlos Baralta, ¿puedes leer el 110.14?
¿Me escucho, profe, ya? Sí, te escucho. Ok. Materiales. Cobre con cobre, aluminio con aluminio. A menos que se especifique lo contrario, pares galvánicos. Inciso A. Terminales. Temperatura y sin capar los cables. Aplica el límite de temperatura del elemento más bajo, menor a la ampacidad. Inciso B. Empalmes. Temperatura y aprobado para su uso. En, Bien. enterrados. Aquí estamos hablando de dos equipos. Bueno, lo primero que estamos diciendo es que no se puede conectar cable de aluminio a algún componente de cobre. Y la razón es que se forma un par galvánico, el cual va a ir reduciendo, va a ir corroyendo esa conexión y tarde o temprano va a fallar. Entonces, por eso es que se dice cobre con cobre o aluminio con aluminio. Ese es uno de los primeros principios. En segundo lugar, hay un defecto típico que muchas veces, cuando los cables son muy largos, a la hora que llega a la carga, el tablero a donde hay que conectar el conductor tiene terminales en las cuales el cable no entran todos los hilos completos. Entonces, aquí lo que se llama capar los cables significa que se le quita muchas veces la capa, como son una serie de capas concéntricas de cable de cobre, y entonces muchas veces se corta la última capa para poder meter el cable en esas terminales y poderlo apretar bien. Bueno, aquí lo que se está diciendo es que no se acepta capar los cables y que por el otro lado, si hay un elemento que tiene, vamos a decir, un cable de conductor TW que aguanta 60 grados y luego tenemos un interruptor que sus terminales aguantan, vamos a decir, 90 grados, de los dos que están conectados, aunque sean de cobre, se tiene que calcular la instalación para que la máxima temperatura a la que se llegue es la que corresponde al límite de temperatura más bajo, en este caso sería el cable TW. Y lo mismo sucede con las terminales. Entre ellos van a estar, por ejemplo, las mufas, etc. La otra de las cosas, y aquí nada más lo puse como título, señales de advertencia contra arco eléctrico. Hace rato ya estuvimos hablando de la importancia y de la magnitud del arco eléctrico. Entonces, se tiene que tener enfrente de todos los equipos de potencia un título, una señal de advertencia donde se dice, este es el equipo de alta potencia. Y estos niveles de potencia se clasifican en varios niveles y en la parte de enfrente del equipo tiene que aparecer ese nivel y cuál es el equipo de protección personal que se debe emplear cuando se hacen operaciones eléctricas en las cuales existe un personal a un arco eléctrico. Aldo Quiraos, ¿serías tan amable de leer el 110.22? 110.22, identificación de los medios de desconexión. 110.26, espacio de trabajo alrededor de equipo eléctrico de 600 volts o menos. Alrededor de todo equipo eléctrico debe existir y mantener espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento rápido y seguro de dicho equipo. Bien, la clase pasada estuvimos hablando y repitiendo las cosas que tenía que saber la persona que funciona como ayuda en caso de accidentes. Y decíamos que la primera de las cosas que tenía que saber esta persona era en dónde se desconecta.
Uno de los requerimientos de las normas es que donde está la carga tiene que estar a nivel de vista y alcanzable el equipo de interrupción para poder desconectar el equipo. Eso es lo que estaría cubierto en la identificación de los medios de desconexión, que estén accesibles y a la vista, que estén identificados. Y la otra de las cosas es que, y estamos poniendo acá un tablero industrial, alrededor del tablero tiene que haber espacios para que la gente pueda trabajar. El principio fundamental es que tanto adelante como atrás, dependiendo de si en uno de los frentes puede haber conductores expuestos o por la parte de atrás, tiene que haber espacio para trabajar, pero con objeto de que no esté uno expuesto a tierra. Imagínense que ustedes están aquí parados y están haciendo alguna operación. Si algo llegara a suceder y ustedes tienen las manos extendidas hacia atrás, vamos a decir, su cuerpo con las manos extendidas y tocando ese tablero, no debe tener en la parte de atrás ningún frente muerto en el cual se pueda descargar la energía eléctrica. Muchas veces se les va a pedir que tengan guantes aislantes, que tengan zapatos para personal electricista y que la parte de atrás esté aislada. Uno de los equipos de protección personal contra electrocución, especialmente cuando se hacen trabajos, son mantas dieléctricas. Una versión de las mantas dieléctricas, a lo mejor las han visto cuando hay personal de compañía de luz o de Comisión Federal trabajando en las líneas, que lo primero que hacen muchas veces es poner unas capas anaranjadas que impiden que el personal entre en contacto con los cables en forma directa. Unos guantes de hule tienen mangas largas, las que se utilizan en las subestaciones, pero en sí el cable, el guante es capaz, o sea, la forma como se prueba es que se pone un electrodo, se llena de agua y del otro lado se pone, más bien, se llena de agua de un lado y del otro lado se mete en una tina y se pone alto voltaje para probar los guantes. Por eso es que una de las pruebas que uno hace en los guantes dieléctricos, antes de ponérselos, es que los infla uno como globo y ve uno que no tengan ninguna perforación pequeña o minúscula, por más que se quiera. Aquí aparecen las distancias. Cuando uno diseña, tiene uno que guardar las distancias que están aquí especificadas. Típicamente depende del voltaje y depende de si el frente tiene expuestos conductores. Y entre un equipo y otro, muchas veces, entre gabinetes, tiene que haber la posibilidad de pasar por atrás. Y como puede llegar a haber cortocircuitos por la parte de atrás, una subestación, también en las normas va a aparecer en algún lado, se necesita tener posibilidades de salir de un lado o del otro. O sea, tiene que haber como mínimo 2 entradas cuando hay equipo que puede tener una alta capacidad o equipos de alta energía. La otra característica general que aplica al equipo es que todos los equipos tienen una envolvente. Voy a tratar de ampliar. Y esta es un pequeño resumen. Bueno, no es un resumen, son las tablas que aparecen en la norma. Estoy ampliando la tabla que está del lado izquierdo. Entonces, todos los gabinetes, todos los equipos eléctricos y electrónicos tienen que tener un gabinete. Y el gabinete tiene lo que se llama un tipo de envolvente.
Y cuando uno especifica el equipo, tiene uno que especificar el tipo de envolvente. Y las envolventes son muchas veces relacionadas con el tipo de atmósfera con la que pueden llegar a estar en contacto. Por ejemplo, las casas, donde está la acometida, el interruptor principal, estamos hablando del seccionador con fusibles, suele estar en las casas, pues puede ser que le caiga agua, como aquí dice, lluvia, nieve o granizo. Y en ese caso tendríamos que estar especificando el tipo de envolvente. Los equipos que, por ejemplo, puedan trabajar, y muchas veces, por ejemplo, en el caso de los motores, la carcasa del motor se clasifica muchas veces por el ángulo donde pueda incidir el agua. Entonces, muchas veces se dice carcasa a prueba de salpiqueo, carcasa a prueba de goteo, en fin. Pero también, si el equipo lo vamos a meter en una área donde hay agentes corrosivos o donde haya polvos en el aire como una cementera, se tienen que especificar los equipos de tal manera que no les entre el aire o el polvo. Y aquí aparecen las envolventes para uso interior. Contacto accidental con la envolvente del equipo, polvo que puede caer, líquidos que caen y salpicaduras leves, polvo, pelusa, fibras y partículas suspendidas, asentamiento de polvo, pelusa, fibras y partículas suspendidas transportados por el aire, o sea, hay movimiento del aire, agua por lavado con manguera y salpicadura. Por ejemplo, ustedes seguramente cuando van a la aurrera, a carnicería, muchas veces en las tardes agarran mangueras de alta presión para lavar todas las paredes. Si llegara a haber algún equipo eléctrico, tendríamos que escoger un envolvente de este tipo. Si llega a haber escape de aceite o de refrigerante, como es en el caso de máquinas de refrigeración, salpicadora o rociado de aceite o refrigerante, como puede ser también en el caso de lugares donde arreglan coches. Si llega a haber espacios donde puede haber agentes corrosivos, sí puede llegar a suceder que queden sumergidos o sea en forma temporal o prolongada, se tiene que tener capacidades. Por ejemplo, hay motores de bombas de agua que trabajan sumergidas. O sea, con esto quiero decirles que para todo de y luego pasamos a esta otra tabla en la cual debo decir que imagínense un conductor eléctrico de alta tensión. Alrededor de ese conductor se pueden dibujar tres superficies que definen los tipos de trabajos. Normalmente, la primera de las condiciones están, vamos a decir, en lo que llamaríamos el área prohibida. O sea, una norma que aplica en casi todos los lugares es que no se puede hacer lo que se llama trabajos en calientes. O sea, antes de poder hacer algún tipo de trabajo en una instalación eléctrica, es necesario suspender la energía eléctrica y dependiendo del voltaje, una vez que se suspende la energía eléctrica, es necesario aterrizar algunas partes o todos los segmentos que puedan quedar independientes, porque especialmente cuando los voltajes son altos, vamos a decir, las barras que quedan aisladas por los dos lados y están suspendidas por un aislador, trabajan como si fuera un capacitor. Y entonces este capacitor mantiene el mismo voltaje antes de abrir y una de las condiciones es que es necesario aterrizar y descargar esta energía. Entonces, la primera zona alrededor de un conductor se llama prohibida.
Luego viene la zona restringida. O sea, solamente gente calificada, y calificada significa calificada. O sea, tiene que haber algún tipo de constancia en la cual el individuo sabe cuáles son los peligros que puede haber en la zona calificada, y la última es donde ya puede hacerse trabajo. Pero eso también nos lleva a la siguiente de las cosas. Cuando se van a hacer trabajos eléctricos, en esos trabajos eléctricos puede llegar a suceder que entre personal que no es eléctrico y no entiende o conoce todos los riesgos. Entonces, hay una persona, especialmente una persona que ha sido entrenada y se ha certificado en que sabe cómo desconectar la energía. Normalmente la desconexión de la energía lleva varios pasos. La primera es la identificación de los circuitos. Eso se tiene que hacer en los planos de la última versión, como ya hemos quedado. Después de eso va y desconecta. Después va y prueba su equipo para ver que no hay voltaje. Después de eso, se agarró el voltaje, el voltmetro, para ver que no hay voltaje. Como los voltmetros tienen algún fusible pequeño adentro, que al probar voltaje por primera vez puede haberse fundido y entonces no registrar voltaje, entonces la persona que mide el voltaje luego tiene que ir a una fuente donde sí hay voltaje y ver que marca voltaje para verificar que ese voltmetro no se fundió su fusible y está midiendo apropiadamente el voltaje. Y por último, se candadea, se pone un candado y cada una de las gentes que va a trabajar en esos circuitos pone su candado. Esto es para que no pueda haber nadie que suba o cierre un circuito cuando todavía haya personal que esté en esta línea. Esto se llama tarjeta candado, despeje y prueba. Es un procedimiento típico de instalaciones eléctricas y se tiene que certificar a las personas, especialmente a una persona que se hace responsable de que ese circuito queda desenergizado y si llega a suceder, él es el responsable, algún accidente, él es el responsable de esos accidentes. De tal forma que tiene que ser una persona completamente consciente, conociendo y teniendo el equipo de protección personal, así como el equipo de medición apropiado. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Cómo se llama el procedimiento para garantizar que no hay energía eléctrica? Darian. Sí, profe. ¿Cómo se llama el procedimiento para probar que no hay energía eléctrica? ¿Que lo describa o el nombre del procedimiento? El nombre que se le da. No sé, pero sí lo sé describir. O sea, no recuerdo el nombre específico. Tarjeta, candado, despeje y prueba. ¿Cómo? Perdón. Tarjeta, candado, despeje y prueba. Ok, gracias. Tarjeta, candado, despeje y prueba. Bien. Don Antonio Cardona. Don Antonio Cardona. Juan Omar Hernández. Sí, profesor. ¿Serías tan amable de leer estos dos incisos? Claro que sí. Unión y conductores de puesta a tierra de equipos. Puesta a tierra y unión. Todas las partes metálicas no portadoras de corriente de los equipos eléctricos y todas las canalizaciones metálicas y envolturas de cable se deben ser unidos y puestos a tierra, sólidamente a todos los tubos y rieles metálicos en el portal y a intervalos que no superen a los 300 metros a lo largo del túnel. Inciso B, conductores de puesta a tierra. Favor. Debe
entenderse a conductor de puesta a tierra del equipo con los conductores del circuito dentro de la canalización metálica o dentro de la chaqueta del cable multiconductor. Se permite que el conductor de puesta a tierra del equipo esté aislado o desnudo. Bien. Ya hace 2 clases estuvimos viendo lo que significa el conductor de puesta a tierra y el conductor puesto a tierra y el puente de unión principal. Aquí lo que está haciendo es extender el concepto de puesta a tierra, en el cual todo lo que sea metálico tiene que estar conectado a tierra. Por ejemplo, hace hablábamos de los ductos de aire acondicionado. Bueno, los ductos de aire acondicionado que van muchas veces cerca del equipo de iluminación pueden llegar a entrar en contacto con algún conductor que se pela. Y en este caso, aunque esté a 250, lo más probable es que cuando llegue un trabajador a trabajar en ese ducto de aire, si llega a estar puesto a tierra, da un toque y probablemente no fuera fatal a la primera, pero sí suele ser fatal, como dicen por ahí, en el guamazo cuando se cae. De modo que todo lo que es metálico, y aquí está hablando de todas las canalizaciones metálicas, como puedan ser, por ejemplo, incluso tuberías de agua. En el caso de las casas, en donde está el puente de unión principal, muchas veces la tubería de agua, si es metálica, se pone a tierra junto con la varilla de tierra, como una redundancia de lo que sería la conexión de puesta a tierra. Vergara, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Serías tan amable de leer este artículo? Ok. 110-58 medios de desconexión. Para la desconexión de cada transformador o motor se deben instalar un desconector o un interruptor automático a la vista desde cada ubicación de un transformador o motor que abra simultáneamente todos los conductores no puestos a tierra del circuito. El desconector o el interruptor automático para un transformador debe tener una corriente no menor a la ampacidad de los conductores que alimentan el transformador. El desconector o el interruptor automático para un motor deben cumplir los requisitos aplicables en el artículo 430. Bueno, aquí ya están 2 cosas que hemos platicado. La primera de ellas es que el dispositivo de desconexión tiene que estar visible y a la vista de la gente para que la persona que nos ayuda, que ya vimos cuáles son sus 4 funciones, pueda apoyar o ayudar a desconectar el circuito y luego poder rescatar a un trabajador. Pero aparte, el desconectador se necesita para varias otras cosas. En segundo lugar, está apareciendo la otra de las características que habíamos hablado acerca de los interruptores. En primer lugar, hace rato hablábamos de la capacidad interruptiva de un interruptor, pero aquí estamos hablando también que el desconectador o interruptor deben tener lo que se llama una ampacidad y debe tener una corriente no menor a la ampacidad de los conductores. O sea, los conductores que se conectan de un lado del interruptor van a ser seleccionados por una cierta corriente y la capacidad del desconectador a esa corriente, que sería la corriente de plena carga, subir arriba de esta corriente que se llama ampacidad. La ampacidad, como vamos a ver dentro de la próxima clase, no es lo mismo que la capacidad de corriente. La capacidad de corriente es la capacidad que tiene el conductor y que aparece en las tablas, pero cuando se emplea en un lugar específico, va a tener que ser seleccionado de acuerdo a lo que se llama la agrupación y la temperatura del medio ambiente. La ampacidad considera esa capacidad de corriente del conductor, pero ya sujeto a las condiciones específicas del lugar por donde va a pasar.
vamos a decir, si ese circuito va a pasar cerca de una caldera, o si ese circuito va a estar expuesto a una temperatura en el desierto, se va a tener que tomar consideraciones específicas y tiene que ver un poco con lo que ya habíamos hablado hace rato, que tiene que ver con el enfriamiento de conductores y que tiene que ver con las condiciones de diseño y muchas veces hasta la altura sobre el nivel del mar. Bien. Antes de terminar esta parte de las normas, sí quiero dejarles claro, y yo no, para ser honesto, no se sabe uno todas las normas. Cuando uno diseña las instalaciones, pues puede ser que aparezca un equipo nuevo o alguna condición especial nueva. Entonces uno tiene que saber a dónde ir a buscar ese artículo. O sea, es importante que tengamos una imagen muy clara de cómo están estructuradas las normas y es lo que pretendo hacer con las siguientes láminas. Artículo 100, las definiciones, o sea, cualquier palabra eléctrica que no conozcamos, allá aparecen las definiciones. Y el artículo 110 lo estuvimos medio viendo en las láminas anteriores, de las cuales seleccioné los artículos que me parece que son más importantes. O sea, yo no podría ponerme a leer todos los artículos en la clase porque realmente sería difícil, pero sí dejar en la conciencia de ustedes los requerimientos más importantes que tienen que ver con distancias, temperaturas y condiciones del clima, de la lluvia o lo que sea. O sea, son las tres variables más importantes que siempre hay que tener presente cuando se especifica o se selecciona algún equipo. En segundo lugar, sí les voy a pedir que primero leamos los encabezados de los artículos de las normas de la NOM 001. El primero es alambrado y protección. El tercero más bien es métodos de alambrado y materiales. El cuarto está dedicado a equipos de uso general. El quinto empiezan los especiales. El quinto en especial empieza con ambientes especiales y el artículo 500, 501, 502, 503 y 504 especialmente para los electrónicos, son los artículos que tienen que ver con áreas peligrosas o áreas eléctricamente clasificados. El capítulo 6 es para equipos especiales. El capítulo 7 es para condiciones especiales. El capítulo 8 es para sistemas de comunicación. Y el capítulo 9 tiene instalaciones dedicadas al servicio público. El capítulo 10 habla de muchas tablas que tienen que ver con capacidad de corriente. Y hay una en especial, que es la número 9, que tiene los datos de resistencia y reactancia de los conductores. Entonces, hay 4 capítulos. El 100, ya lo vimos que tiene que ver con definiciones y condiciones generales. El siguiente que tiene que ver con el cálculo de circuitos. El tercero que tiene que ver con cómo se calculan los conductores o se seleccionan los conductores fundamentalmente. El capítulo 4 que habla de cada equipo de uso general, desconectadores, transformadores, motores, aire acondicionado. El capítulo 5 que empieza ya con los especiales. Hablábamos que el capítulo 5 tiene que ver con ambientes especiales. El capítulo 6 tiene que ver con equipos especiales y el capítulo 7 que tiene que ver con condiciones especiales.
Ricardo Gael, ¿estás ahí? Ricardo Gael. Contestó por el chat, profe. Bueno, lo que pasa, parece ser que no puedes hablar, ¿verdad? Porque ya te había yo preguntado varias veces. Bueno, ya cambiamos entonces. Vecina, ¿serías tan amable de leer todos los artículos del artículo 200? Claro que sí, profe. Voy. Capítulo 2, alambrado y protección. Artículo 200. Uso e identificación de los conductores puestos a tierra. Artículo 210, circuitos derivados. Artículo 215, alimentadores. Artículo 220, cálculo de los circuitos derivados, alimentadores y acometidas. Artículo 225, circuitos derivados y alimentadores exteriores. Artículo 230, acometidas. Artículo 240, protección contra sobrecorriente. Y artículo 250, puesta a tierra y unión. Bien, ya hemos ido resaltando la importancia de la mayoría de estos artículos. Al empezar la clase, cuando estábamos en el artículo 100, estuvimos hablando de la protección contra sobrecorriente. En la clase antepasada estuvimos empezando a hablar de la puesta a tierra y del puente de unión principal. Y hemos hablado, a lo largo de la clase de hoy, hemos estado hablando de la ampacidad de los cables. Por un lado, va a aparecer la cantidad de equipos que se necesitan poner y cómo se van calculando, y luego cómo se calculan los alimentadores y cómo se calculan los circuitos derivados. En el artículo 250 vamos a calcular los cables que se ponen a tierra, y en el artículo 230 aparecen las acometidas, y la acometida, como les he comentado, tiene que ver fundamentalmente con la entrada de energía eléctrica a las casas o a las industrias, y los requisitos que tiene que tener. Mauricio Soto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, profesor. ¿Podrías leer los artículos del capítulo 3? Sí. Capítulo 3. Métodos de alambrado y materiales. Artículo 300. Métodos de alambrado. Artículo 310. Conductores para alambrado en general. Artículo 312. Gabinetes, cajas de desconexión y envolventes para medidores. Artículo 328. Cable de media tensión tipo MB. Artículo 342. Tubo conduit metálico semipesado tipo IMC. Artículo 364. Tipo conduit de polietileno. Artículo 368. Electroductos o ductos con barras busway. Artículo 392. Charolas portacables. Entonces, el capítulo anterior tiene que ver con la selección de muchos equipos y el cálculo de cables de tierra. Y va a tener que ver el capítulo 2 con el cálculo de cargas. Pero este capítulo 3, una vez que tenemos definido las cargas, nos mete en la selección de cables, pero también en la selección de los conduits metálicos de polietileno o otro tipo de conductores. Incluso van a ir algunos de ellos enterrados. Pues, todo ello, la selección de conductores, corresponde al capítulo 3. Itzel, ¿serías tan amable de leer el capítulo 4? Un momento, lo estoy buscando. Artículo 404, desconectores. Artículo 406, contactos. Artículo 408, tableros de distribución. Y se me apagó la computadora.
No es la computadora, se me cerró la sesión. Bueno, lo que logras entrar, No, se me acaba de poner toda la pantalla en negro, profe. bueno, no te preocupes, esperemos que puedas terminar con nosotros. Déjame cambiar entonces. Yuli Sánchez. Thanks. Ay, ni siquiera puedo apagar el micrófono. Y lo peor del caso es que ya no me abre. Desde el inicio, ¿verdad? Sí, Bueno, ya regresó esto, puedo continuar. Bueno, adelante entonces. Ok, bueno, desde el principio para no perderme. Artículo 404, desconectores. Artículo Desconectadores. Artículos 406, contactos. Artículo 408, tableros de distribución y paneles de alumbrado y control. Alumbrado. Artículo 410, luminarias. Artículo 430, motores, circuitos de motores y controladores. Artículo 440, equipos de aire acondicionado y de refrigeración. Artículo 445, generadores. Artículo 450, transformadores y bóvedas para la transformación, incluidos los de enlace secundario. Bien, aquí seleccionamos algunos artículos, particularmente los que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, tableros en las casas. Luminarias, pues en la parte industrial y también en las casas. Motores, pues empezaremos con un motor en la casa para ir adelantando el artículo 430. El artículo 440 tiene que ver con equipos de aire acondicionado, que son cargas continuas. Y luego generadores y transformadores. Obviamente los transformadores pues, van a ser necesarios en las instalaciones industriales. Yuli, ¿serías tan amable de leer el artículo 5? Sí, es capítulo 5, ambientes especiales. Artículo 500, áreas peligrosas clasificadas clase 1, 2 y 3. Divisiones 1 y 2. Artículo 501, áreas clase 1. Artículo 502, áreas clase 2. Artículo 503, áreas clase 3. Artículo 504, sistemas intrinsecantes seguros. Artículo 500. Intrínsecamente seguros. Artículo 516, procesos de aplicación por rociado, inmersión y recubrimiento. Artículo 517, instalaciones en lugares de atención de la salud. Artículo 530, estudios de cine, televisión y lugares similares. Artículo 547, construcciones agrícolas. Artículo 555, marinas y astilleros para yates y botes. Bien, lo único que quiero decir es que las clases tienen que ver con vapores, polvos y líquidos clasificados. Bueno, y sistemas intrínsecamente seguros aplica, como decía yo, a mis amigos electrónicos, porque cuando seleccionan equipo electrónico, entre los equipos y la parte que va a campo, existen lo que se llaman barreras electrónicas en las cuales los voltajes y las corrientes que se manejan en el campo son muy bajas como para poder producir alguna explosión, alguna chispa. Pero eso aplica a los equipos eléctricamente seguros. De otra manera, tienen que ser clasificados como estos si se requieren una muy considerable cantidad en el gabinete. Ya decíamos que los gabinetes o las envolventes pueden, en áreas eléctricamente clasificadas, pueden llegar a ser muy, muy costosas. Ya habíamos dicho que a partir del capítulo quinto empiezan los especiales. Entre los especiales están los ambientes, los equipos y las condiciones. Veamos ahora los equipos especiales, particularmente que aquí hay varios equipos que tienen que ver con sistemas de alimentación de energía eléctrica, de los que llamamos ahora fuentes de energía renovables. Vamos
Daniela Álvarez, ¿serías tan amable de leer el capítulo 6? Sí, profe. Capítulo 6, equipos especiales. Artículo 620, elevadores. Artículo 630, máquinas de soldar eléctricas. Artículo 640, equipos de procesamiento, amplificación y reproducción de señales de audio. Artículo 645, equipamiento de tecnología de la información. Artículo 647, equipos electrónicos sensibles. Artículo 660, equipos de rayos X. Artículo 680, albercas, fuentes e instalaciones similares. Artículo 685, sistemas eléctricos integrados. Artículo 690, solares fotovoltaicos. 692, celdas de combustible. 694, eólicos. Artículo 695, bombas contra incendios. La anterior condiciones el 7 bueno, si es tan amable de leer el capítulo 7. Profesiones especiales. Control remoto de señalización y